¿Quiénes fueron David y Goliat? Una historia de valor y astucia. La historia de David y Goliat es una historia fascinante que nos enseña a confiar en el incomparable poder de Dios. El relato se encuentra en la Biblia, de Primera de Samuel capítulo 17. Abundan las teorías acerca del origen de los filisteos. Pueden haberse originado a partir de varias tribus de Canaán. Una teoría popular es la que los asimila a los pueblos del mar que invadieron el Mediterráneo oriental en el tiempo del colapso de la Edad de Bronce. No se ha podido verificar de dónde llegaron los pueblos del mar, pero su presencia está registrada en Egipto. Este periodo marca el comienzo de la Edad de Hierro, 1200 a.C. Si los filisteos tenían conocimiento de la fabricación de armas de hierro, esta puede ser la razón por la que dominaron a los israelitas. La situación con los filisteos era tan mala que el pueblo se acercó a Samuel y le dijo: «Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Samuel lo hizo, pero les advirtió acerca de cómo actuaban los reyes. Los reyes toman a las hijas para que los sirvan y reclutan a los hombres para los ejércitos. A través de la historia de este periodo, como se cuenta en los libros de Primera y Segunda de Reyes, siempre hubo un profeta en la corte de cada rey. El rey debía asegurarse de que todos obedecieran la ley de Moisés, y el profeta debía supervisar al rey. El primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Aunque Saúl era un buen guerrero, a menudo malinterpretaba los consejos de Samuel y a veces los ignoraba. Samuel era un sacerdote, un juez de circuito, y se convirtió en el primer profeta. Los ejércitos organizaban a menudo con medios privados. Los soldados traían sus propios caballos y armaduras y dependían de sus familias y amigos para alimentarse en la guerra. David fue escogido para llevar alimentos a sus hermanos en el ejército de Saúl. El ejército estaba acampado en el valle de Ela, mientras que los filisteos acampaban cerca. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas, y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. La asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas: «Yo soy un guerrero filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros, para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos». Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Durante 40 días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. El ejército de Israel oía a diario los gritos y retos de Goliat, pero no encontraban una solución. Saúl, rey de Israel, ofrecía una buena recompensa para el hombre que luchara con Goliat: su hija como esposa, riquezas y dispensa de impuestos. Pero con todo y eso, pasaban los días y no aparecía absolutamente ningún voluntario. Hasta que llegó David. David era muy joven, probablemente un adolescente. Era el menor de los 8 hijos de Isaí y había sido ungido recientemente por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Tan pronto Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder. Sin embargo, ni Saúl ni el pueblo sabían nada de esto. Para ellos, David era solo un simple pastor de ovejas, el oficio que ejercía. Sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel en el frente de batalla. Como ya habían pasado 40 días, Isaí, el papá, deseaba saber si sus 3 hijos estaban bien y envió a David para ir a llevar algo de comida e informarse sobre el bienestar de sus hermanos. David, como hijo obediente que era, hizo arreglos con otro pastor para que cuidara su rebaño y se preparó para el viaje. Cuando llegó al campamento escuchó los gritos y vio a los ejércitos alinearse frente a frente, pero nada ocurrió. David fue a saludar a sus hermanos y escuchó cómo Goliat desafiaba y se burlaba del ejército de Israel. Peor aún, vio que cada vez que los israelitas veían a Goliat huían despavoridos. David no entendía cómo era posible que nadie saliera a luchar contra Goliat, no solo por la recompensa que ofrecía Saúl, sino por los insultos que hablaba Goliat contra el pueblo de Dios.
Así que decidió ofrecerse a pelear. Los que estaban cerca de él corrieron a avisar a Saúl. Por fin había un voluntario. Saúl se acercó rápidamente y no podía creer lo que veía. Era casi un niño. Imposible que se enfrentara contra un guerrero tan enorme y experimentado como Goliat. Pero David le relató experiencias que había tenido como pastor cuidando y defendiendo a sus ovejas contra animales feroces. Le contestó a Saúl con valentía, y con total confianza que Dios lo protegería frente a Goliat de la misma forma en que lo había protegido contra los animales salvajes. Saúl intentó que David se vistiera con su uniforme de guerra, pues no quería enviarlo a pelear sin ningún tipo de protección. Le colocó su casco de bronce, su coraza y le estrechó la espada. Pero David no podía ni moverse llevando todo eso tan pesado sobre él. David se quitó toda la armadura y decidió usar las mismas armas que usaba cuando los animales atacaban a su rebaño. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Cuando Goliat vio a David, se sintió ofendido y gritó cómo era posible que enviaran a un joven sin armadura a luchar contra él. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldijo a David. Pero David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David corrió rápidamente hacia la línea de batalla con su honda en mano. Con toda la agilidad y fuerza que tenía lanzó una piedra directamente a la frente de Goliat. Debido al sorprendente impacto justo entre ceja y ceja, Goliat cayó al suelo. David corrió hasta donde estaba Goliat, le quitó la espada y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos salieron corriendo despavoridos y el ejército de Israel los persiguió y saqueó su campamento. ¿Ya has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso? La historia de David y Goliat se convirtió en una metáfora de cómo alguien débil puede, a pesar de todo, resultar victorioso de la mano de Dios sobre un oponente más poderoso, aplicable particularmente a las historias de deportes y de grandes corporaciones que a veces atacan a las más pequeñas en ofertas de adquisición. A veces estas últimas resisten los ataques con éxito.